parte de nuestra actividad política y social cotidiana, en el marco de este escenario de pandemia, con muchísimas dificultades para muchos sectores sociales, venimos recorriendo algunas instituciones para, de alguna manera, colaborar, ¿no es cierto?, con esas organizaciones en ese escenario de dificultades, ¿no? Entendiendo que esas organizaciones son las que en el medio de la crisis suelen dar respuesta a las necesidades de la población, ¿no? Y suelen ser las mejores aliadas del Estado para resolver bueno, lo más urgente que es el hambre, ¿no es cierto? Lo más urgente que son las necesidades que generan medidas que son correctas o que han sido correctas durante todo este periodo, que tienen que ver con el aislamiento, medidas que han mostrado su efectividad, pero que tienen consecuencias no queridas, ¿no? Es decir, problemas en lo laboral, en el acceso a los recursos, ¿no es cierto?, básicos como para poder cubrir la canasta básica, etc. Problemas en lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria. Bueno, todo eso el Estado no puede resolverlo solo y hay una red inmensa de organizaciones que dan respuesta frente a esto, ¿no? En ese marco venimos, como bien vos decías, visitando algunas de estas instituciones, clubes. Bueno, hace unos días estuvimos en el Club Atlético Recuerdo de Evita, un club de larga historia en la ciudad de Rosario, que pasó por distintos vaivenes y que hoy está en manos de un grupo importante de jóvenes que están intentando recuperarla, bueno, dándole una mano como a otras instituciones, en lo que tiene que ver con poder poner al día su personería jurídica. Recorrimos también el barrio Las Delicias, en la zona sur-sur de nuestra ciudad, ¿no es cierto?, ya en los límites de nuestra ciudad con Pérez, con Soldini, donde hay un enorme cordón hortícola y donde se lleva adelante, bueno, en algunos casos cultivos agroecológicos, donde hay también agricultura extensiva y donde se convive con la producción industrial, ¿no es cierto?, de un largo cordón industrial en Oviedo Lago al fondo, Uriburu, etc. Nosotros entendemos que se debe apostar más en este escenario de dificultades frente a la pandemia, y donde se empieza a revalorizar lo local, el compre local, se empieza a revalorizar incluso el poder reflexionar sobre qué comemos, ¿no es cierto?, a qué precio, donde empiezan a impugnarse o a mirarse críticamente las relaciones comerciales o la concentración que hace que los rosarinos tengamos pocas posibilidades y pocas variantes en términos de consumo de alimentos, donde somos muchas veces rehenes de la concentración económica y de las remarcaciones indebidas, etc. Además de elaborarlo desde la perspectiva del control de precios, como venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia, también nos pusimos al hombro empezar a caminar distintas iniciativas junto a organizaciones de la comunidad, junto a productores de economía social y popular, que permitan llevarle otra alternativa a los rosarinos y a las rosarinas, ¿no? En ese marco, decía, y vuelvo al barrio de Las Delicias, visitamos todo ese enorme cordón hortícola para hablar con los productores, para hablar con las familias que viven de esta actividad y para pensar futuras iniciativas, futuros proyectos que permitan no solo defender frente al avance de la especulación inmobiliaria, frente al avance de alternativas productivas que quizás chocan, ¿no es cierto?, con esta, ¿no?, como el monocultivo, etc. Incluso en el corazón de la ciudad de Rosario o en el ejido urbano, ¿no es cierto? Hablamos de la soja, por ejemplo, etc. Bueno, priorizar la producción de alimentos y que el Estado pueda, no solo defender esas tierras, sino además promover que vayan creciendo al calor de alternativas crediticias, alternativas de incentivos, alternativas que permitan que cada vez más Rosario empiece a recorrer un camino inverso al que recorrió hasta ahora, que es perder
su autoabastecimiento. Rosario en algún momento tuvo la capacidad de autoabastecerse de frutas, verduras y hortalizas, ¿no? Por lo menos de verduras y hortalizas. Bueno, hoy estamos muy lejos de eso, ¿no? La expectativa es poder generar algunas iniciativas que nos permitan, a la salida de la pandemia y de las medidas sanitarias que se están tomando, recuperar la posibilidad de avanzar si no en el autoabastecimiento, sino en alternativas que permitan llegar a la mesa de los rosarinos con productos mucho más accesibles, mucho más saludables y mucho más amigables en su proceso productivo con el medio ambiente, ¿no? Sí, el mercado popular nació como una herramienta de la economía social y popular, una herramienta de pequeños productores con grandes dificultades en una ciudad donde gran parte de la actividad comercial está concentrada, no solo en los hipermercados, en los supermercados, sino incluso hasta en el comercio minorista, que en el caso de los almacenes de barrio, está muy atado, ¿no es cierto?, a las grandes distribuidoras, ¿no es cierto?, y a lo que estas grandes distribuidoras disponen como productos o instalan, ¿no es cierto?, como productos en cada uno de esos comercios. Nosotros en su momento acompañamos esta decisión de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que tuvo un eco en la toma, ¿no es cierto?, ese supermercado recuperado, espacio cultural en el que se convirtió aquel supermercado que era el Tigre en su momento, vaciado por sus titulares, en Tucumán, entre Corrientes y Entre Ríos. Y ahí la CETEP encontró un lugar para generar este mercado popular, ¿no? Para llevar la producción de hoy, a fecha de hoy, 8 cooperativas, más de 80 emprendimientos populares, emprendimientos de producción popular, ¿no es cierto?, empresas sociales productoras de alimentos, etcétera, al corazón de la ciudad de Rosario, al centro de la ciudad de Rosario, a la mesa de los vecinos y vecinas de la ciudad de Rosario, ¿no? Esto es una experiencia importantísima, pero además es una experiencia que me atrevo a decir que compite incluso con la lógica de funcionamiento de las grandes superficies comerciales. ¿En qué sentido? Más allá de la diferencia de volumen. En el sentido de que uno, en determinado horario, puede ir y buscar lo que uno quiere. No es ni el mecanismo de compra colectivo, que es otra forma, ¿no es cierto?, que adquieren de alguna manera como forma de comercialización algunos de estos emprendimientos, ni es una feria, ¿no es cierto?, que también es otra de las formas de comercialización, que es muy puntual, y que tiene un día horario determinado. Este es de lunes a sábado, ¿no es cierto?, en horario comercial, obviamente hoy o hasta hace poco restringido, ¿no es cierto?, por disposiciones frente a la pandemia, pero hoy ha ampliado su horario nuevamente, de lunes a sábado, con una atención permanente, ¿no es cierto?, y teniendo en góndola toda la oferta de la producción que van desde alimentos congelados, frutas, verduras, panificados, hasta productos que no son de alimento, ¿no?, sino de limpieza, etc. Bueno, es una experiencia que en estos 5 años ha ido creciendo y que demuestra que la economía social, la economía popular no es un mundo económico marginal, ¿no es cierto?, sino es otra forma de relacionar a distintos eslabones de una cadena, ¿no?, al consumidor, a los productores, y fundamentalmente a toda una serie de productores o de empresas sociales, productoras de alimentos centralmente, pero no solamente, que tienen otra relación con el medio ambiente, con la tierra, etcétera, ¿no?, el producto agroecológico, todo aquello que suele ser pensado como un espacio marginal de la economía y al que hay que ayudar y sostener y subvencionar, cuando en realidad lo que nosotros decimos es que, muy por el contrario, es un espacio al que hay que promover, fundamentalmente porque puede resolver el problema de acceso a los alimentos, a la indumentaria, a elementos de limpieza, etcétera, una parte importante de la población, pero además resolverle el trabajo a muchísimos rosarinos, rosarinas y habitantes de la región que muchas veces tienen dificultades para colocar sus productos en
por ejemplo, grandes superficies comerciales que tienen una particularidad. Hoy esas cadenas internacionales, incluso nacionales, se han integrado hasta verticalmente, tienen sus propias marcas de distintos productos e incluso en muchos casos, la mayoría traen esa producción de Buenos Aires, ¿no? Empobreciendo su relación con el medio, que pasa a ser solamente de consumidor empresa comercializadora, ¿no? Y no un articulador de la demanda y la oferta de distintos productos, pero digo una oferta construida con los productores de la región, ¿no?